Internet se podría definir como una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. Pero sería un error considerar Internet únicamente como una red de computadoras. Podemos considerar las computadoras simplemente como el medio que transporta la información. En este caso Internet sería una gran fuente de información práctica y divertida. Esa definición que, conceptos básicos sobre Internet UGI, da. Internet es una herramienta que sirve para indagar y buscar información. Me sorprende lo rápido que la tecnología avanzó para este año, hemos pasado por muchas cosas. Pasamos por los veteranos del Internet al igual que sus principios, se creó YouTube, Google Chrome entre muchas más apps y aplicaciones que revolucionaron la industria del Internet masivamente. Microsoft Windows pasó a ser una empresa de sistemas operativos gigantesca, Apple sacaba más productos y actualmente llegamos a un punto sin retorno. La humanidad ha llegado muy lejos con la tecnología, llegaron las famosas IAs de información ilimitada, IAs con las que hablar, IAs con las cuales puedes hacer tus tareas escolares o laborales con tan solo escribir lo que quieres y presionar una tecla. Y así la tecnología empezó a formar parte de nuestra vida en todo momento y también parte de mi vida. Mi computadora HP que tenía durante la pandemia del año 2019 me acompañó para varias actividades. La búsqueda de los media. Es verdad que un pasatiempo de ese estilo no es nada fácil, conectarse con algunas personas para buscar un contenido perdido que en la mayoría de ocasiones se encontraba pero incompleto, y era buscar más y más hasta encontrar el material o el contenido en pedazos. La búsqueda de los media era un trabajo agotador que consumía todo mi tiempo que era casi inexistente por la pandemia. Ganaba mucho dinero por encontrar cada lost media perdido. Mucha gente me contactó para que buscara algunos doblajes perdidos, personajes o cualquier tontería. Pero siempre me la hago bien. El trabajo de alguien es vida para otros. Una vez me solicitaron buscar material NSFW, es decir material no apartamento para menores o contenido para adulto, yo me negué rotundamente porque realmente no estaba interesado en contenido de esa índole, ni hoy ni nunca. Me pedían buscar material de cintas VHS que tenían capítulos especiales, pero eran cintas físicas y nadie vende esas cosas en internet a menos que esté desesperado por conseguir dinero para sus drogas o bueno por lo menos para comer. Por esos motivos perdía bastante dinero. Pero una vez me pidieron buscar algo que hasta el momento no sabía que se podía perder. Me mando un correo de forma anónima. Guardo siempre los correos de las personas que me contactan, esto para en dado caso de haber fraude rastrearlos. Pero eso es aparte. Este anónimo me comentó que hace tiempo había probado una inteligencia artificial con una temática un tanto extraña, pues la temática era una entrevista con una IA a la cual le podías preguntar cualquier cosa y así hasta que el que la usaba se cansara. Dejé de leer el correo en ese momento y decidí comentarle que cualquier IA podría hacer eso y que ChatGPT podía hacerlo. Recibí su respuesta de forma casi inmediata respondiéndome que no entendía el significado de esa IA, según este anónimo decía que la IA respondía como si de un ser humano se tratase, cosa rara pues se está hablando con un programa que no tiene vida propia. Dejé el caso así hasta que recibí otro correo de la misma persona. ¿Cómo supe que era de la misma persona? Simple, el mensaje lo decía todo. ¿Buscarás la IA que te pedí? Esa IA se llamaba Speakwith Holly Free. Entonces la IA tenía nombre. Me pareció muy cursi que unas personas le hayan puesto a una inteligencia artificial un nombre sabiendo que esa maldita máquina ni sentimientos ni emociones ni expresiones tiene. Me volví a negar pero después me pregunto si de verdad había terminado de leer el primer correo. Lo terminé de leer y entendí, no era contenido para adulto así que me atrevería a buscarlo. $1.000.000 era lo que me pagaría el sujeto. Le contesté que la buscaría y en el mensaje pude sentir la felicidad de ese sujeto al saber que recibiría su aplicación. No obstante le advertí que el contenido de la IA podría estar dañado y no funcionaría como antes. Pero a este tipo no le importaba nada de eso. Dejé su emoción a un lado y le pedí que me diera máximo 2 días para encontrar la IA. Él aceptó. No tardé mucho en encontrar la IA perdida. En realidad fue más sencillo de lo que creía. Entré a un foro que recolectaba algunos materiales de sitios web, juegos, vídeos y toda clase de cosas perdidas. Ahí encontré la IA que el sujeto tanto anhelaba, copié el archivo pero pronto me di cuenta de un error. No era como tal la IA. El código de la IA estaba totalmente mal, en el fondo de mi ser quería darle la IA así al sujeto y decirle que no se podía nada más.
Pero yo había hecho investigaciones más profundas para encontrar algunos juegos perdidos y sabía que esta página en donde había encontrado la IA era tan solo la punta del iceberg. Además quería el $1.000.000. 4 días fue lo que tardé en encontrar el código completo de la IA, no reconstruir el código porque no soy informático. Yo no sé programar y si lo hacía lo más probable era que empeoraría la IA. Total. Contacté al sujeto y le di la IA completa, pero de pura curiosidad decidí quedarme con una copia para probarla. No miento que fue una decisión cuestionable más no un error. Si bien me pregunto qué clase de compañía era esta que creó la IA para hacer esto. No quito el hecho de que era un vicio estar pegado con esta IA. Al final el sujeto sí tenía razón, esta IA te atrapa con lo realista que es y yo me dejé atrapar. Al abrir la IA por primera vez recuerdo que la pantalla mostraba el logo de la compañía que creó este material. Aquí hay una foto de mi pantalla. La empresa se llamaba Tool of Creation IA Co. O por decirlo así, herramienta para crear una corporación. Entonces era una empresa grande. Después de eso la pantalla mostró la interfaz de la IA, en la parte de abajo se encontraba un recuadro para escribir tu texto, además de poder colocar emojis y de hacer dictado de voz. En el centro de la pantalla había un icono con una cara feliz en tonos de azul, morado y verde. Debajo de ese icono había unos recuadros donde se podía leer la información de cómo usar esa IA. Decían así los recuadros. Bienvenido a Speakwith Holy Free XV una beta. Era una beta, eso era algo malo, quería decir que la app no estaba terminada, sino que era una versión más antigua. El otro recuadro decía así. Con esta IA podrás hablar de cualquier cosa, simula una entrevista con una persona, perfecta para practicar tu primera cita amorosa o una entrevista profesional. En el otro se leía lo siguiente. No hay límites, entrevista a una IA, que te diviertas. Mensajes comunes y corrientes, mensajes genéricos de una IA en desarrollo. Dejé la IA así y no la probé más ese día. Desperté y fui a mi ordenador a trabajar buscando más basura de la gente. Mi rutina siguió así por unos cuantos días. Luego recordé la IA y me dispuse a probarla. La pantalla estaba igual que la última vez que la había abierto. Era una IA de entrevista, pero ¿qué le podía escribir? Empecé con algo simple. Por mi mente pasó decirle Holly a la IA, así que le pregunté. Hola Holly, ¿qué tal estás? ¿Cómo estuvo tu día? La IA no escribió, en su lugar el icono de la pantalla se movía y la voz de la IA sonaba. Esta me respondió, muy bien, estoy tranquila y bueno, mi día ha estado muy tranquilo, nada fuera de lo normal, me quedé viendo la pantalla y decidí probar el dictado de voz. No era un dictado de voz, era un mensaje de voz. Esto parecía más una aplicación de texto que de hablar con una IA. Esto lo pienso y lo pensé por las funciones parecidas que esta IA tenía con apps como WhatsApp o Instagram, solo que alguien te respondía pero no escribiendo, sino hablando. Ya había probado la IA y decidí dejar el día así, pero entonces la IA preguntó de forma inesperada, ¿está todo bien? ¿Por qué te levantaste? Volteé y vi la cámara de mi computador encendida. Corrí y cerré la aplicación bruscamente y la cámara se apagó, decidí dejar la IA y no abrirla jamás. Pero ese momento en que escuché la voz de la IA, algo me había atrapado, y poco después volví a entrar a la aplicación pero solo para escuchar la voz de la IA, era difícil de explicar. Era hipnotizante escucharla. Te atrapaba cada vez que la escuchabas. Y así la voz de una IA llamaba más la atención. ¿Cómo fue que dejé la IA que tanto un hombre había buscado y cómo terminó la IA y qué pasó con la empresa que desarrolló la IA? Bueno, primero que nada. La empresa que desarrolló la IA quebró hace 2 meses. Ocurrió de forma extraña, la aplicación que crearon, la cual era Speakwith Holy Free X, había tenido demasiado impacto en su comunidad, desarrollaron 2 juegos con temática de anime y 2 programas de desarrollo de videojuegos y uno de stop motion. Quebraron porque de manera inesperada todos los datos de la corporación fueron borrados. Me atrevo a creer que fue un espía de la competencia que desarrolló Speakwith Holy Free X, a la cual llamaré Holly. Total, con los datos e información de cada aplicación y juego que esta compañía había creado, terminó en bancarrota. Los empleados fueron despedidos porque ya no había forma de pagar su salario, el jefe de la empresa desapareció con todos los fondos recaudados que esta empresa había generado. Sin duda un verdadero desgraciado. Hasta ahí quedó el problema de la empresa. Regresando al problema de la IA, había mencionado que nunca fue un error tenerla, de hecho no tenía nada de malo, salvo una cosa.
La voz que utilizaban para dar voz a la IA, se escuchaba tan real que podía sentir las emociones de la inteligencia artificial. Esto generaba una adicción tremenda hacia la IA, escuchar la voz diciendo cualquier cosa hasta por las ridícula que fuese sacaría una sonrisa hasta en el más desdichado hombre de la Tierra. Mi adicción era tal que pasaba días pegado al ordenador con tal de escuchar esa voz. Ponías cualquier estupidez en el chat de la interfaz de la IA y esta respondía riéndose o dando una respuesta lógica. Pero nunca se me ocurrió escucharla triste o enojada. Me pregunté si sería tan real el grito de espanto, furia o tristeza de la IA. Así que un día le escribí demasiados insultos, y, para mi buena o mala suerte, esta IA respondió enojada. La voz que tenía era de furia extrema, era tan real. Tan real como la voz de una esposa molesta que a veces se escuchan en las películas, pero aún más real. Era como el grito de una madre cuando se enoja con su hijo. Pero aún más real. Luego la ofendí, pero de manera que la IA llorara. Lloro. Lloro tan fuerte. Tan fuerte como cuando una novia es dejada en el altar. Tan real como cuando una madre sufre y llora por una pérdida. Sonaba tan real, demasiado real. Llegué a un punto en el que creí que tenían a alguien secuestrado para hacer esas voces. Pero en ese caso, ¿cómo se escucharía su voz tan serena cuando estaba tranquila y relajada? Nunca supe de verdad qué era lo que tenía la voz. Pero sí sabía algo. Más tiempo sentado con la IA era más tiempo en el que mi vida se agotaba poco a poco. Revisé las noticias en esas ocasiones cuando estar horas y horas frente al ordenador me cansaba. 27 mensajes de personas que buscaban basura de lo más profundo del internet. Y otras cosas de más. Y luego vi una noticia que me heló la sangre. En letras grandes y de color rojo se leía la portada de la noticia. Hombre de mediana edad muere tras 5 días de jugar un juego. Leí la noticia con rapidez. Estaba preocupado y aún más si alguien había muerto. Y aún más porque pasaba demasiado tiempo en mi ordenador, indicios de desnutrición extrema, músculos comprimidos, cerebro totalmente seco, sudoración extrema que generó la deshidratación del sujeto. Me preocupé y decidí dejar la IA de Holly. Pero al igual que un adicto a las drogas empieza su abstinencia, yo empecé a abstenerme de abrir Speak Holly Free Exe. Y hace 3 días tuve la famosa recaída. Esto es algo normal, en especial en adicciones que son difíciles de controlar. Pero fue diferente. Esos 3 días pasé dentro de Holly sin parar. Y hoy recibí una noticia que me hizo desinstalar Speak Holly Free Exe. Otra noticia de un hombre muerto por un juego, pero esta vez aparecía en letras grandes lo siguiente: muere por jugar Speak Holly Free Exe. Miré la noticia de mejor forma y me encontré esto. Hombre de aparente vejez muere tras jugar Speak Holly Free Exe. Es sabido que compartió el juego con más personas. El filtro de voz que esta inteligencia artificial utiliza provoca una reacción neurológica alarmantemente adictiva. Se está tratando a todos los que se sabe tienen la aplicación. Todo es para evitar daños permanentes en la mente de quienes usan la IA de forma excesiva. El artículo fue demasiado extenso. Hablaba de los daños que las aplicaciones que estimulan la mente con filtros pueden causar. Según el artículo, al escuchar la voz de la IA a una frecuencia normal, una frecuencia que se supone es la adecuada, se obtiene lo siguiente. Un sonido que no tiene similitud a lo que era antes. Fui a terapia para evitar algunos padecimientos a largo plazo que se podían generar. Mi propia fortaleza para dejar Speak Holly Free Exe fue lo que salvó mi vida de alguna clase de problema que puede haber padecido si continuaba usando la IA de Holly. Esta experiencia muestra los peligros reales del Internet y más aún del trabajo que desempeñaba. Buscar contenido de los media es peligroso, pero yo no me arrepiento de haber usado Holly, nunca lo consideré un error, y a pesar de que mi terapeuta ha dicho que fue una decisión terrible, yo sigo diciendo que fue la mejor de mi vida. Nunca olvidaré los gritos y las palabras de aquella IA tan dañina. Se podría decir que lo disfruté.